creo que tenemos que darle ya la bienvenida a Betsy Chávez, congresista electa vocera de Perú Libre, que hoy además van a recibir las credenciales junto a los demás congresistas electos, son 130. Mientras tanto, hay que también ir mirando qué está ocurriendo en los días finales del Congreso que debe terminar en algunas semanas y aparentemente pues hay intereses de cambios, incluso hasta reformas constitucionales en los últimos días. Carlos ya nos dirá eso. Sí, hoy justamente, Mónica, ¿cómo están? Buenos días, Fernando. Buenos días, Carlos. Amigos de RPP. Hoy tenemos pleno, van a ser 3 días de pleno y están en agenda tema de bicameralidad, la cuestión de confianza y la posible reelección de gobernadores regionales y alcaldes. Ciertamente, son temas bien de fondo y además vamos a tener que ponerle el ojo y el ojo crítico también, como debe ser y como compete al ojo periodístico. Señora Betsy Chávez, o señorita Betsy Chávez, ¿cómo está? Muy buenos días. Aló. ¿Estamos por ahí? ¿Estamos conectados? Aló, muy buenos días. Ahora sí le escucho perfectamente. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Mónica, Carlos, Fernando, muy buenos días. Buenos días. Agradecerles primero el espacio a través de RPP. Muy contenta de poder dirigirme a ustedes y a la ciudadanía. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y nosotros lo que queríamos también es empezar este diálogo, si me lo permites, Fernando, Carlos. Por favor, adelante. En el sentido de cómo buscar algún tipo de punto en común, más allá de lo que al final defina el órgano electoral, ¿no? Para poner además paños fríos en todo sentido. Yo decía que probablemente lo más fácil sea ganar o perder en una elección. Lo más difícil comienza después del 28 de julio, cuando hay que gobernar, y eso es una palabra sumamente seria. ¿Qué hacer y qué actitud? Primero empecemos por la propia candidatura del señor Castillo, el grupo de gente que lo representa y ustedes mismos como parte del Congreso. ¿Qué debemos hacer para intentar algún punto de encuentro? Bueno, primero indicar que en política no hay enemigos políticos, tenemos adversarios políticos. Nosotros hemos hablado desde un primer momento en la importancia de generar consensos democráticos y ese tenor no ha cambiado. Finalmente este proceso ya está, ya ha culminado una etapa, estamos en quizá la parte final, entonces de aquí lo único que queda es un llamado a la unidad. El Perú, como bien lo indicó hace un momento Fernando, lo estaba escuchando muy atentamente, ha mostrado, ¿no?, que necesitamos tender estos puentes, son urgentes, son necesarios. De nuestra parte vamos a coordinar directamente con todos los grupos parlamentarios. En los próximos días, yo ya me voy a quedar aquí en la ciudad de Lima, justamente para poder conversar con los diferentes portavoces. Actualmente, indicaba el amigo Carlos, que se van a dar a partir del día de hoy 3 días de pleno en el Congreso de la República. Nosotros hemos pedido participar en calidad de veedores, se nos ha aceptado esa participación, así que vamos a estar atentos de lo que se va a dar obviamente en el Congreso de la República. Adelante, Fernando. Sí, antes de hablar sobre lo que serán tareas suyas como congresista elegida por Tacna y celebrar esta buena noticia que nos da, que comenzarán asistiendo como veedores a las sesiones de este Congreso saliente, aunque antes de salir han decidido desde el 13 de junio una nueva legislatura extraordinaria que podría permitir cambiar varios aspectos de nuestra Constitución. Antes de entrar a ese tema, por importante que sea, queremos comprender bien cuál es la actitud de su partido, Perú Libre, respecto del proceso de escrutinio en curso, porque nos ha sorprendido escuchar de Pedro Castillo ayer que ya el partido tiene una contabilidad que ha dado un resultado oficial, usó la palabra oficial, dándolo a él ganador. ¿Qué cosa es lo que realmente usted sabe sobre este tema? Bueno, hasta donde yo sé, en el caso de la personería, han visto el tema en ascenso, ¿no?, de las estadísticas, tanto considerando el voto rural, el voto extranjero, ¿no? Yo entiendo que es básicamente un análisis que he realizado. Más de eso no tengo conocimiento. Yo he estado el día de ayer justamente en Colón y conversaba también con la personera, la doctora Ana María Córdoba, y me indicaba lo mismo, ¿no? Que según las estadísticas, según el margen de error, esa era
el lineamiento. Más de eso no sabría explicarlo. Permítanos, por favor, ir a una pausa, después de la cual mis compañeros formularán otras preguntas y quizás nos pueda decir, si es que gana una o el otro, ¿cómo podemos hacer para reconstituir las dos partes electorales de nuestro país en beneficio de nuestra población? Esos temas después de la pausa. Continuamos en ampliación de noticias por RPP, La Voz del Perú, con Mónica Delta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal. Conversamos con Betsy Chávez, congresista electa y vocera además de la bancada de Perú Libre. Betsy, ¿cómo ha recibido usted, y en términos generales Perú Libre, estas denuncias formuladas en su momento por Fuerza Popular sobre posible fraude en mesa? Ellos obviamente han presentado una serie de casos. Además, ayer escuchamos al señor Daniel Salaverry, luego de una reunión con Pedro Castillo, hablar de que tenía información de que estarían presionando a ciertos trabajadores de OMPE para que hagan irregularidades y favorezcan a la otra candidata. ¿Usted tiene alguna información al respecto o ha conversado sobre el tema con el señor Pedro Castillo? A ver, primero sobre el primer punto que mencionabas, estimado Carlos, debemos de decir lo siguiente. Quien empezó con una campaña a favor de la democracia, o en todo caso ese fue su eslogan, fue la señora Keiko, ¿no? Y hemos pasado ya por un proceso democrático. Mira, yo creo que el Perú no quiere que se repita el escenario del año 2016. Tuvimos el papel en aquel entonces de un fujimorismo que no aceptaba la derrota en las urnas y lo trasladó lamentablemente al escenario político, básicamente en el Congreso de la República. Al respecto se puede calificar, se puede decir muchos adjetivos. Ellos han indicado que este es un nuevo fujimorismo. Nosotros esperamos que sea así, ¿no? Esperamos que sea así. Sobre las denuncias que han realizado, yo entiendo que será pues los órganos encargados de poder resolver. Nosotros hemos recibido lo mismo, las mismas indicaciones. En el caso de la bancada, obviamente somos respetuosos de las acciones que pueda hacer, en este caso, la personería legal del partido, y a eso nos debemos. Como le digo, hay indicaciones, nos han dicho, pero yo no tengo los documentos en la mano. En todo caso, será la doctora Ana María Córdoba, que en su calidad de personal legal podría hacer dichas aseveraciones, ¿no? Lo dicho ayer, Betsy, respecto al tema económico, que es un tema bien importante, digamos, para poder calmar mercados y además entender precisamente dentro de la visión que pueda tener, en este caso, el señor Castillo, tener en cuenta que el país no se mueve con voluntades, se mueve no solamente con organización, con gestión, con personas adecuadas para poder ir en el camino que le convenga al país entero, sobre todo a las mayorías, a las personas más vulnerables. Debería aterrizarse mejor qué es lo que se pretende hacer en caso, finalmente, la decisión de la voluntad del país se vea reflejada en los resultados de la OMPE, en el momento que ésta se dé, no antes, ¿no? No debe haber autoproclamaciones de ganadores o perdedores, sino básicamente esperar como inicialmente se ha hecho en el caso específico del señor Castillo, aunque ayer ya dio ese balconazo al que había aludido Fernando Carballo. Pero necesitamos mensajes claros, es decir, no intervención en el BCR. Tenemos que tener claro quiénes eventualmente acompañarían en un gobierno y hacia dónde se dirigirían las primeras acciones que van a ser vitales para que se encauce la confianza nacional e internacional en lo que pueda ser un gobierno eventual, si es que así fuera el caso del señor Castillo. ¿Qué van a hacer? O sea, hay que, digamos, tener un poco más de aterrizaje en lo que se está señalando y hacia dónde van esas convicciones. Me parece muy importante lo que indicas, Mónica, lo comparto plenamente. Además, conversaba hace un momento justamente con Pedro Franque, que entiendo ustedes también lo han entrevistado hace poco en su programa.
y hablamos esto de la importancia de las fases preclusivas, ¿no? Entonces, hay etapas que debemos de culminar. Bien lo indicaste, aún no tenemos un resultado oficial por parte del órgano electoral. Entonces, vamos a esperar. Yo espero que se dé el día de hoy. El día de hoy, además, también nosotros hacemos nuestras credenciales. Y a partir de ese momento, Mónica, nosotros lo hemos indicado, tenemos toda la disposición de trabajar y conversar. En mi calidad de vocera, yo voy a conversar con cada uno de los voceros de las diferentes fuerzas políticas. No voy a decir tú me caes bien, tú no, contigo he peleado, contigo no. Voy a conversar con todos, porque en algo que... Pero ese es el tenor de toda la bancada de Perú Libre, porque parece que hay miradas distintas, ¿no? El día de ayer nosotros nos sentamos a conversar. El día de ayer además llevamos un pronunciamiento. Estuvimos reunidos anteayer, del día 7 de junio, el día de la bandera. Nos dimos cita todos en el local de Colón. El día de ayer tuvimos un recibimiento protocolar porque lo habíamos solicitado a las instalaciones del Congreso, y luego tuvimos una capacitación con Servir durante la tarde y nos reunimos con todos los parlamentarios. Y el pronunciamiento lo realizamos todos, no es el tema de un grupo, estuvimos todos presentes. Entonces, el ánimo es de sentarse y conversar. Entonces, señora Chávez, quiero brindarle la tranquilidad a la ciudadanía, a ustedes, porque finalmente también ustedes trasladan, ¿no?, todo lo que viene pasando en el medio, en la coyuntura, de que nosotros hemos venido aquí a conversar, a sentar el diálogo y a buscar lo mejor para el país. De acuerdo, justamente sobre eso quería preguntarle algo que tiene que ver con la Constitución del Perú, que como usted sabe es uno de los puntos que más dividen. Usted va a asistir como veedora a sesiones del actual Parlamento, que modificará varios artículos de nuestra Constitución, según se anuncia. Pero ustedes han hablado en varias oportunidades, y sobre todo el candidato Pedro Castillo, de cambiar toda la Constitución vía la convocatoria a una asamblea constituyente. ¿Cómo sabe? Si bien Pedro Castillo ha dicho en algunas oportunidades, si el pueblo lo quiere así, porque es posible que se hubiese un referendo, por ejemplo, que no es seguro, el voto sea no, gobierna y dedícate a hacer las cosas urgentes y luego veremos eso. Puede ser que haya esa respuesta, ha sucedido en otros países, pero ¿a usted le parece que es una prioridad cuando entren al Congreso el próximo 28 de julio insistir en esta idea de un cambio de toda la Constitución en estas circunstancias? Hay un tema jurídico, hay un tema de oportunidad política y hay los malos precedentes que conocemos de países vecinos que al convocar a una asamblea constituyente han minimizado el rol del Parlamento, del que usted ahora será miembro, dándole más poder al presidente electo. O sea, hay varias cosas que tener en cuenta antes de tomar una decisión sobre esta idea. Explíquenos cuál es su punto de vista sobre la Asamblea Constituyente, por favor. Usted mencionaba un supuesto, es decir, en el caso de que no esté de acuerdo a la población. Yo planteo el caso en que sí esté de acuerdo a la población, pero básicamente son dos supuestos, sí, el suyo y el mío. O sea, lo que no es seguro es que se pueda convocar, que el presidente tenga como facultad constitucional convocar a un referendo sometiendo esa consulta. Habría que pasar por el Congreso del cual usted forma miembro. Por eso que el tema es complejo. Y la pregunta es si es oportuno ahora. Y tenemos una coincidencia. Sí. Esta cuarta legislatura que se ha dado, que no es regular, el tiempo ordinario es de 120 días, se está haciendo una de manera, reitero, ilegítima, no ilegal, no, porque ellos tienen la facultad, pero sí nos parece ilegítima. Dentro del escenario penal, me permito hacer esta analogía, tenemos, por ejemplo, una fiscalía de prevención, ¿no?, prevención del delito. Y la prevención del delito es una fiscalía que, por ejemplo, no actúa porque ya está el delito, sino porque se generan las condiciones para que se realice el delito. Entonces, a nosotros nos genera suspicacia, creo que legítima, de que este actual Congreso está tomándose atribuciones que, ojo, cuando se sometió al referéndum el tema de la bicameralidad, en esas condiciones, la población no lo aceptó. Entonces consideramos, claro, es un tema complejo, y consideramos que es un tema que se debe de ver en una asamblea constituyente. Creemos, sí,
que una asamblea constituyente, para que nos voten una nueva constitución, es un pacto social importante, por supuesto. Pero frente al tema de la pandemia y la reactivación económica, nosotros nos hemos mostrado y lo hemos indicado, son temas fundamentales que se tienen que tomar desde el primer día de gobierno. Entonces, vamos a trabajar cada aspecto de manera preclusiva, en orden, sin afectar a la ciudadanía. No sé si eso quizá responde a algo de lo que usted me pregunta, estimado Fernando. Bueno, Sí. hay otras preguntas. Señora Carlos. Chávez, mucho se dice de que si es que el candidato Pedro Castillo modera su discurso en el escenario, ¿no?, de que logre triunfar, si modera su discurso y sus propuestas, la bancada de Perú Libre le restaría o le quitaría el apoyo. Inclusive se ha barajado la posibilidad de hasta que puedan plantear una vacancia presidencial. ¿Es cierto esto? ¿Esto va a pasar realmente si es que modera su discurso y modera sus medidas, por decirlo de alguna manera? Explíqueme a qué se refiere con moderar el discurso. Me refiero a si inicialmente hay medidas que son consideradas radicales y después cambia ese discurso a medidas mucho más prudentes. Por ejemplo, uno de ellos, ¿no?, la no intervención en el BCR. Entonces, eso haría que la bancada le quite el apoyo, porque evidentemente hay posiciones diversas en la bancada y apoyando algunas medidas que son consideradas, diríamos, radicales, ¿no? Pero nosotros no hemos planteado intervenir el BCR, hemos indicado que tiene que haber un respeto y respeto por él. Nosotros tampoco hemos dicho que supeditamos a Pedro Castillo lo que nosotros querramos, porque es el Poder Ejecutivo, nosotros somos el Poder Legislativo. En todo caso, su aseveración es válida, porque quizá usted, en su calidad de periodista, seguramente ha recogido dicha información, pero nosotros no es de mi autoría, por si acaso. Simplemente recojo esa información, esas versiones, y se la pregunto a usted. Claro, Carlos, eso es falso. Nosotros no estamos supeditando a Pedro Castillo a que actúe como nosotros queremos. Aparte, él no lo permitiría tampoco. Somos dos órganos diferentes, estamos para poder apoyarnos y en todo caso vamos a trabajar siempre en consenso. Nosotros tenemos toda la disposición, hemos conversado con Pedro ha conversado a la vez con nosotros, nos ha hecho llegar sus inquietudes y nosotros les trasladamos las nuestras a él. Señora Betsy Chávez, muchas gracias por su presencia y por sus explicaciones. Tomamos nota de que usted, congresista elegida por Tacna, y nos ha informado que va a ejercer como veedora en el Congreso que todavía sesionará hasta el próximo 16 de julio. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias. Fernando, Carlos, Mónica, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este espacio. Un fuerte abrazo, que tengan un excelente día. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y retomamos ampliación de noticias.